Gracias a Dios conseguí un lugar donde puedo vivir cerca de Bogotá, en Choachí, que no queda muy lejos. Y mientras tanto, ver qué solución se puede tener con la dueña de este lugar, si baja un poco sus requerimientos o si toca ir buscando algo que pueda ser susceptible de ser solventado por la ayuda de todos los fieles, donde se pueda asegurar la Santa Misa aquí en Bogotá, que es lo más importante, el centro de misa, que a veces puede estar unido a la vivienda, pero son dos cosas distintas. Una iglesia tiene el curato, pero pueden estar juntos o pueden estar separados, pero una cosa es vivienda sacerdotal y otra es el culto. Y lo importante siempre es el culto, porque es eso lo que nos congrega alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y lo demás es, por así decirlo, accesorio. Importante, pero accesorio. Entonces, a ver que, sin precipitar las cosas, qué va a pasar, y de todos modos no podemos salir corriendo de aquí a buscar un sitio a tontas y a locas. Hay que hacerlo con calma, viendo y sopesando todos los pormenores, porque la vida se compone de pormenores. Y está la providencia divina, pero la providencia divina también incluye el concurso de todo lo que el hombre humanamente puede aportar. El famoso tema de la libertad. Entonces, a Dios rogando y con el mazo dando. Y mejor con la cimitarra dando, porque en estos momentos de crisis apocalíptica lo que habría que hacer sería cortar las cabezas, como hizo San Elías en el famoso Monte Carmelo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 7º domingo después de Pentecostés. Me acuerdo que había un nombre cuando hablaba del protestantismo, que era Erasmo de Róterdam. Para los que se hayan quedado con quién era ese personaje, que no me salió en el momento, pues se trata de Erasmo de Róterdam, que no fue formalmente protestante, pero Lutero lo tenía como paradigma. Bueno, pero ya había todo un humanismo protestante, y que había sido educado en las escuelas, donde fue educado el Kempis, y donde salió el Kempis, y donde salió la devoción moderna. Por eso lo decía. Bueno, en el Evangelio de hoy se nos advierte de tener cuidado de los falsos profetas. Y también se nos advierte que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Dos advertencias apocalípticas
sobre todo hoy, porque Dios sabrá si no hay falsos profetas, falsos pastores. No son los chinos, los japoneses, los comunistas, los rusos, no, falsos pastores. Es interno el problema, no es de afuera. Y pastores por excelencia son todos aquellos que tienen la misión divina de enseñar el Evangelio, la palabra de Dios. Los pastores por antonomasia son los obispos, los sacerdotes auxiliares de los obispos. Así que cuando hablamos de pastores, tenemos que saber enfocar. No es el hereje de la calle, es el hereje dentro de la iglesia, que es pastor, que es sacerdote u obispo. No hay que equivocarse, hay que identificar el objeto, agudizar la mira. Un fiel, errado, hereje, no es un falso pastor, sí, por extensión se convierte en falso pastor, pero propiamente pastor es el que tiene la misión, y por eso dice Santo Tomás, son los doctores de la iglesia. Porque los obispos son los doctores de la iglesia. Y después todos los otros doctores como los teólogos y los sacerdotes. Lo que pasa es que los sacerdotes de doctores no tienen ni la punta de la nariz. No son doctos en la doctrina. Y el falso pastor parece piadoso. Y qué curioso, la mayoría de los sacerdotes muy piadosos, aparentemente, y poco doctos. Un desastre. Una iglesia no se puede mantener en su estructura humana con un sacerdocio delicuescente, indocto, ignaro. Y peor, recubierto de falsa piedad, de pietismo, sentimental, voluntarista. ¿Qué es lo que ha pasado? Y eso no pasó en el Concilio Vaticano II, ni con el siglo XXI. Eso viene de larga data. Viene desde la Edad Media. Errores que en un principio, como todo desvío, no parece grave. Si yo me desvío de camino, los primeros 2, 3 pasos, pero si sigo kilómetros, ¿cómo echo después para atrás? Por eso hay que estar atentos. Y nadie se imaginó, los exégetas y los doctores y los predicadores y todos los hombres de la iglesia, no nos imaginamos la connotación apocalíptica de los falsos pastores, que no son aislados, esporádicos, únicamente, sino que al final de los últimos tiempos apocalípticos, que son los nuestros, con toda la certeza exegético, teológico, histórico que podemos verificar, no se puede decir que no se sabe,
sí se sabe. Otra cosa es que no se tengan los elementos. Pero está el hecho irrefutable del retorno de los judíos a Tierra Santa y el fin de la diáspora, ya anticipada por San Lucas como un hecho previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Con eso solo no se puede dudar, aunque no se sepa la extensión de la espera y el acortamiento que haya en el tiempo, porque serán abreviados esos tiempos. Y no hay que confundir la chicha con la limonada, ni la magnesia con el magnesio. Para eso Dios nos hizo las cabecitas, no solamente para peinarnos y peluquearnos, sino para pensar, en primer lugar. Entonces nadie se imaginó que esos falsos pastores serían los propios sacerdotes, obispos y hasta papas. Por lo menos a partir de Vaticano II, constituidos en falsa iglesia, en sinagoga de Satanás o contraiglesia del anticristo. Eso nadie se lo ha imaginado y nadie lo ha dicho, que yo sepa. Porque no se trata de falsos pastores, un Lamennais, por ejemplo, un Maritain, por ejemplo, un Teilhard de Chardin, por ejemplo, y paro. No, sino constituidos dentro del ámbito jerárquico de la Iglesia, y que toda esa estructura forma una contraiglesia de Cristo, falseando la doctrina de Cristo, falseando los sacramentos, el sacerdocio, la Santa Misa, que es el testamento de Cristo firmado con su sangre derramada en la cruz. No hay que olvidarlo. Y es la distinción con los antiguos sacrificios de machos cabríos y en el linaje de la sangre de Abraham. Es el nuevo en la sangre de Cristo Redentor universal y Salvador de los hombres. Y hecho pacto. Entonces, esa es la realidad, que esos falsos pastores, revestidos de piedad, ¿no lo ven a Francisquito hablando de la tolerancia y de no sé qué, y de la paz, y por eso vine a Colombia? Falso pastor. Y por estar en la cúspide de la jerarquía oficial, es falso pastor por antonomasia, el falso pastor, falso profeta, la bestia de la tierra. Como le ha tocado a todos estos papas del concilio y posconcilio, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Porque puede ser una serie de falsos profetas hasta llegar al último, el que sea. Pero por su condición de estar en la cúspide, reivindican, les guste o no,
ese título y profesan una falsa doctrina, falsifican a Cristo y falsifican todo lo que toquen. Como el rey Midas, lo que tocaba oro, pues esto no oro, lo vuelve en confusión y lo deshace. Todo lo que tocan, porque no queda nada en pie sino las meras y puras apariencias de lo que es la Iglesia y la religión católica, con toda su doctrina, su moral, sus sacramentos. Pero siguen ejerciendo la cátedra de enseñar. Por eso son a justo títulos falsos pastores. Lobos rapaces con piel de oveja. Cualquier católico medio ignorante por ahí, el Papa y ya, claro, en una iglesia de hace 100 años, claro, el Papa representaba la verdad. Pues hoy sigue representando lo mismo, pero para la mentira, el error. Habráse visto mayor abominación de la desolación, mayor revolución dentro de la iglesia. Y Señor, Señor, en el nombre de Dios, utilizando el Evangelio de Dios para tergiversarlo, corromperlo. Violar la virginidad inmaculada de la fe. ¿Qué es lo que hacen los masones en las misas negras? Porque prefieren niñas vírgenes. Ahí está el hecho diabólico de la perversión. Eso es lo que es una misa negra, propiamente dicha. Violar la virginidad inmaculada de la fe. Es el odio satánico a Cristo, a la verdad. Y por eso el odio que hay a todo lo que sea verdadera religión. Y la gran persecución que hay. Y por eso los fieles heroicos, prácticamente sin pastores. Y como nosotros prácticamente sin lugar a donde decir la misa, habiendo hecho 2 capillas. Pero todo eso será copado y está copado por el anticristo religioso pseudo profeta. ¿Qué tiene que ir un papa a darse paseitos por el mundo cuando su trono está en Roma y desde Roma pontifica a través de toda la red jerárquica de cardenales, arzobispos, patriarcas, obispos, curas, prelados y todo lo que sea? Pablo VI fue el primero que osó salir y vino a Colombia. Qué curioso. ¿Qué tendrá Colombia? No sé. Quizás uno de los países
si no el más, pero uno de los que más advocaciones tienen de la Santísima Virgen. Jardín de María le llamó Pío XII. La consagración del país al Sagrado Corazón, incluso profesada por los masones liberales y conservadores que este país ha tenido. Y por eso la Iglesia del voto nacional, en honor a eso, que eso quedó de un plumazo con la libertad religiosa, y que Castrillón Hoyos fue uno de los artífices, y en pago de eso cardenal, y el imbécil todavía se le llena la boca en su vejez, dándoselas de muy católico. Que me salga a la palestra, que va a quedar él en el hoyo, y que no me den un micrófono un reportero tontuno que me pregunte qué pienso del Papa cuando venga, del papanata cuando venga. A ver, ¿en manos de quién va a entregar lo que ha costado sangre y sufrimiento en este país durante más de 5 lustros, décadas? Y claro que la gente quiere paz, pero la paz en el orden y la justicia, en la verdad y el bien común. Y no amenazó que solo vendría cuando hubiera la paz certificada. Está diciendo muy bien para quien trabaja, para la judeo-masonería que mangonea este país y todos los países del mundo. Véanlo al pseudoprofeta en su actividad religioso-política. Y los católicos, apostólicos y romanos son los fieles que permanecen firmes en la fe de siempre, con la misa de siempre, con el catecismo de siempre, con la moral de siempre, aunque fuera de los templos que sirvieron antaño para honor y gloria de Dios, pero que hoy los ha copado el anticristo. Nada más ni nada menos que apocalíptico, che, y bueno, ¿qué queremos? Esa es la realidad. Lo que pasa es que verla no es fácil, y si fuera fácil, más difícil es decirlo. Hay mucho respeto humano, mi honor, mi pundonor, mi posición social, mi profesión, y todos venden a su madre, a su abuela y a la iglesia. Y la voluntad de Dios, sí, no todo el que dice Señor, Señor. Por eso no basta tener el Cristo en la boca. Como vieja beata, a mí me perdonan. O como protestante, aleluya. Menos Cristo en la boca y más en el corazón, obrando en consecuencia. Porque lo otro raya en el fariseísmo, si se es católico. Entonces vemos todas las connotaciones que tiene el Evangelio de hoy. Si lo situamos en su dimensión crucial y apocalíptica,
dado los hechos que nos tocan vivir y sufrir. Y por eso, si Dios no abrevia, no acorta los tiempos o el tiempo, nadie se salvaría. Porque la confusión es tal que del solo hecho de no saber identificar y distinguir y separar el error de la verdad, todo se implota. Y por eso la confusión es peor que el error. Porque si yo reconozco el error y lo hago porque se me da la gana, bueno, algún día, si me remuerde la conciencia, puedo decir, Señor, pequé, perdón. Pero si en la confusión ni se sabe, ¿qué perdón? No se distingue. Y ese es el reino de las tinieblas, es la gran tribulación. Por eso Santo Tomás dice la gran tribulación. Es la corrupción doctrinal. Lo dice. Otra cosa es que no se predica porque no se sabe, no se conoce, no se investiga. Porque los curitas se convirtieron en maquinitas humanoides de dispensadoras de sacramentos. No hace falta que vengan los comunistas a decirlo. Y los fieles tragahostia, no hace falta que lo digan los comunistas. Por eso ya decía San Agustín, hay que primero comulgar con el alma, el corazón, para recibirlo con la boca sacramentado a nuestro Señor. Y ahora ni sacramentos, porque a mí no me pregunten. La adulteración de la fórmula de la consagración ha sido adulterada. Y eso invalida la confección causal de los sacramentos que operan ex opere operato, según lo que significan. Y a ver qué teologuillo me va a refutar eso. Y no me vengan con la fórmula corta. Porque siempre la Iglesia ha dicho que es la fórmula esta y no las primeras palabras. Pero como no se han enterado, y no de ahora, sino teólogos como Garigula Grange y muchos otros, de que es necesario todas las palabras para que se signifique no solamente la transubstanciación, sino la transubstanciación sacrificial, la muerte de nuestro Señor en la cruz, separándose el cuerpo de su sangre derramada en la cruz. Y no hace falta que yo tenga que pensar qué sufre Cristo en la hostia. No sufre nada. Esas son estupideces modernistas, sentimentales, protestantoides. Aunque me citen por ahí algunos fieles, no de aquí, gracias a Dios, que un santo venerable sacerdote, me importa un comino. Cristo en la Eucaristía no sufre. Sufrió en la cruz y punto.
Murió en la cruz y punto. No vuelve a morir, no vuelve a sufrir, ni su alma se va a angustiar, ni va a decir estoy encerrado ahí en el calabozo del divino sagrario. Y vengan almas piadosas a consolarme ese encerramiento divino. ¡Estupideces! Por falta de teología. Pero ese es el mundo moderno. Cuando no se tiene una teología estructurada en Santo Tomás de Aquino. Sin la desviación de la escuela tomista. Que aunque se dice tomista, se desvió. ¿Qué vamos a hacer? No vuelve a morir, se reproduce el estado de muerte en la cruz, pero no vuelve a morir. Y además, su alma, después de la resurrección, está en la gloria beatífica con su cuerpo sin sufrimiento ninguno. Así que yo no me tengo que preguntar si sufre en el cielo y si sufre en el sagrario. ¡Estupideces! Pero dígame en dónde. Pero pedazo de tonto. Si te doy los elementos, no te tengo que decir nada. Estudia tú y saca las conclusiones, como le contesté a un fiel de la Argentina, muy inteligente el muchacho. Así que no sé qué va a decir cuando oiga esto, porque se va a sentir aludido y solamente él sabe quién es. Pero esto sirve para que nos demos cuenta un poco de las cosas. Entonces esa estructuración de los pseudo profetas en contra iglesia del anticristo, sinagoga de Satanás, eso nadie se lo imaginó, lo pensó, y menos lo profesó, y lo pregonó, y lo predicó. Pero ya es hora de decirlo. Y las pruebas, ahí las tienen, el que las quiera ver. Y el que no, allá él. Y miradas a la luz de la fe teologal en este contexto histórico verdaderamente apocalíptico. Porque esto no da más. Yo no necesito verlo al Papa en un burdel ni desnudo bailando en la calle. Me basta que se vista de blanco con una gran sonrisa, paz, progreso, tolerancia, justicia, y que me predique una religión sin cruz. Y que Cristo sea un gran maestro, como lo fue para Mahoma. Incluso para Mahoma, la Virgen y Cristo eran las dos criaturas que no estaban bajo la impronta satánica. Los seres perfectos, que no se puede decir de otra mujer. Así que hoy día, Mahoma, con toda su herejía y su barbarie, resultaría más católicos que muchos de los teólogos de hoy. Por absurdo que parezca. Porque ¿cuántos creen en la pureza de María? Hasta se la pone en duda, su misma virginidad. Y bueno, cosa que no hizo Mahoma. Entonces, mis estimados hermanos, esa es
la aplicación del Evangelio de hoy, de los falsos profetas, que los ha habido y los habrá hasta el fin del mundo, o de los últimos tiempos apocalípticos, corrijo, mejor. Pero ya al fin, en los últimos tiempos apocalípticos, antes de la parusía, esos pseudo profetas están siendo aunados, aglutinados en la contraiglesia de Cristo, con toda una jerarquía falsa, en nombre de Dios y de la verdadera iglesia. Y eso es lo que es inimaginable. Pero solamente así se pueden entender aquellas palabras de Nuestra Señora en la Salet, que algunos tontunos franceses, que se dicen tradicionalistas y fieles, ponen en duda. La ponen en duda los de Mater Boni Concili, que fueron compañeros míos en Econ. La ponen en duda otros que dice Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Y si no, las palabras del Evangelio, cuando yo vuelva de nuestro Señor, ¿encontraré si acaso fe sobre la tierra? ¿Puede decir eso con una iglesia verdadera, fiel, estructurada en la verdad? Imposible. El pez se pudre por la cabeza. Eso solo demuestra la defección eclesiástica en el estamento humano, humanoide diría yo, porque hay que ser un humanoide, un marcianoide, un chinoide, japonoide o mongoloide, para aceptar esta patraña, esta falsificación, esta apostasía, barnizándola de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese es el triunfo de Satanás. Pero como el mundo está lleno de imbéciles que se lo creen, ahí está. Y bueno, no seamos, queridos hermanos, imbéciles. Hasta eso lo han sacado de las Escrituras Pablo VI, del eclesiástico, o eclesiastés, ya no me acuerdo, modificado, para que no diga que el número de los imbéciles es infinito. Pero gracias a Dios que Santo Tomás en sus comentarios lo trae. Porque si ahora buscamos en cualquier Biblia no lo trae, ni aún en la de Straubinger, si no me equivoco. Así que con eso les digo todo. Solamente en la Vulgata, versión anti Pablo VI. Porque la Vulgata de Pablo VI ya la cambió. Ellos saben a dónde tienen que poner la dinamita para hacer derrumbar al edificio, con precisión, y decir que se cayó, o que le cayó un rayo. Pues bien, mis estimados hermanos, que esto nos ayude para acrisolarnos en la virginidad inmaculada de la fe de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por eso no me gusta cuando Monseñor Williamson, como buen british inglés, los romanos. Él no se siente romano. Todo católico se siente y es romano. Porque en Roma está la cátedra de Pedro.
Y no me quiero alargar, y ya me alargué, pero hablando de Williamson. Por los frutos los conoceréis, nos dicen las Escrituras. Y Monseñor Williamson, como buen british, no, es que puede haber un fruto que sea medio bueno y medio malo. Habrá que ser, no quiero decir, por lo menos animal. Le quito la parte de racional y lo dejo en el género, sin la especificación, porque hay que ser muy bruto o muy satánico para inventarse una nueva parábola que contradice. El árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el malo dar los buenos. Por los frutos los conoceréis. Y este viene y me dice un fruto medio gay, medio hombre, medio mujer. ¿A quién corresponde Monseñor Williamson? ¿Cuál es su resistencia? Y que ha hecho todo lo posible por desestabilizarme. Entonces, ¿para quién trabaja? ¿De dónde saca el dinero? En su casa de Ken, a orillas del mar, porque le gusta el mar. A mí también. Y si me gano la lotería, pues me compraría una. Pero no me la da la judería masona vía internet, o vía Vaticano, o vía Chichalandia. Como la fraternidad, ¿qué hace con los fondos que los pobres fieles le han legado? Seminarios en Estados Unidos con piscina. Che, ¿qué te parece? Pues bueno, no sigamos hablando y pidámosle a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen María, que nos ayude para mantenernos firmes en la fe. Porque el demonio anda como un león rugiente a ver qué bobo, qué estulto, qué imbécil se va a devorar. Y que tengamos puesta la mira en la providencia. Pero la providencia también incluye lo que cada uno, como ser humano, libre, único e irrepetible, como decía por ahí Juan Pablito II, con cierta razón y sin razón en su personalismo triándrico, cada uno de nosotros, con su libertad, como ser único y irrepetible, y por eso responsables, podemos y debemos hacer. Y si no, infierno. Pero qué linda la libertad sin el infierno. Es decir, que yo haga lo que se me dé la gana y viva la pepa. ¿Qué es lo que pasa hoy? Pues entonces la providencia también incluye lo que cada uno de nosotros debe y puede hacer. Por eso debemos afianzarnos, adoctrinarnos y mantenernos y a aguantar hasta que Dios quiera, firmes en la verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.